el público que tenemos, que seguramente será muy provechoso. Las he visto muy atentas tomando nota. Ahorita yo me corro para que si terminen de tomar, y mejor cuando yo les esté contando sobre todo lo que escribí allí, porque hice como varias secciones de lo que vamos a hablar hoy. El tema, digamos, principal se llama Descubre tu voz a través del storytelling. La primera pregunta sería, ¿qué saben del storytelling? ¿Lo conocen primero? ¿No? No tienen por qué saberlo, entre otros. No se preocupen. Storytelling es una herramienta que nació en mercadeo hace algunos años. Realmente el storytelling lleva toda la vida, porque es contar historias. Como dice la misma palabra, si lo dividimos, está en inglés, es anglosajona la palabra y ahí no hay nada que hacer. Porque traducirla como contar historias, como que no, storytelling suena como más, tiene más sabor. Y bueno, no creo que sea tan difícil de entender, ¿no? Porque telling, hablar, es... Entonces, storytelling, miren que no es history telling, es story. Story con S, en inglés hace una gran diferencia como no pasa en español. En español nosotros hablamos de historias, historias del pasado, historia actual, lo que yo quiero contar es igual, son historias. Incluso algo nuevo que tengo yo en esto que les estoy contando a ustedes, pues lo van a ver cuando hablamos de pensamientos. También cuando nosotros nos inventamos cuentos en la cabeza, nos inventamos historias. Entonces también, y son historias con H, o se escriben con H, pero realmente son stories. Story en inglés, la diferencia con history es el pasado, History Channel, lo que pasó. Story es lo que yo quiero que pase, o lo que está pasando, es como la historia que yo me quiero contar. Esa es la diferencia entre las dos. Y por eso es storytelling, porque el storytelling lo que hace, esta herramienta, es un arte de aprender a contar historias que conecten, que llamen la atención. A ustedes les ha pasado miles de veces seguramente que ven un comercial es una historia y se hace con storytelling, se hace un storyboard y eso tiene todo un proceso, unas ilustraciones o van llevando una secuencia o a veces solamente es escrito y ya. Un libro también es hecho con storytelling, una narrativa. De hecho, en Wikipedia, porque si lo buscan así va a salir, dice narrativa, o la que más me gusta a mí, es una narrativa atrapante de sucesos. Llevan una secuencia, deben emocionar y siempre, sin falta, deben dar un mensaje. Me pregunta, pero siempre Adriana tiene que decir, sí, aunque sea una frase, algo que te quede, como dice la canción, algo que te quede para siempre, algo que nos quede y que nos impacte, porque si no es así, pues son historias. Por eso es una herramienta, es un arte, perdón, esta herramienta es un arte, porque el arte, así como tocar guitarra, como la ilustración, como todos los artes, pues no son difíciles, simplemente se deben trabajar. Yo siempre digo eso, ¿no? Es muy difícil tocar guitarra. Yo llevo aprendiendo a tocar guitarra desde que mi papá se murió. Antes, mi papá se murió hace 22 años, no he aprendido, pero tampoco le he puesto las ganas suficientes. Estoy segura que si yo aprendí un poquito el ukelele, porque tiene 4 cuerdas y no 6, y yo con todo esto que estoy escribiendo, montando personas a viajar, y todo lo que hago, dije, esa dedicación a la guitarra está un poquito complicada, pero no es difícil, es lo mismo. Sí, tiene un complique, es un arte. Y el que toca guitarra y es pues porque le trabaja todos los días, el que es futbolista, el que juega tenis, todo. Este también, aprender a contar historias es un arte. Yo aquí les escribí. Hola, ¿cómo estás? Acabo de empezar, así que estás bien. Hola, bienvenidos. Estamos hablando del storytelling porque el nombre de la conferencia, aunque lo voy a expandir un poco, el nombre es Descubre tu voz a través de contar historias. ¿Qué es storytelling? Les estaba contando qué era storytelling. La mayoría de las personas, yo no he hecho un porcentaje, pero las personas no conocen el storytelling y es una herramienta tan poderosa, tan bonita. Yo la he utilizado sin saber toda mi vida. Yo soy ingeniera industrial y me dediqué a mercadeo siempre, hasta el día de hoy. Y en el mercadeo, en marketing, nació el storytelling como nombre, pero en
las cavernas antes hacían, ¿se acuerdan? Los dibujitos, los jeroglíficos, todo lo que ellos hacían era una historia. Y por eso sabemos la historia de ellos. La historia. Porque si no, ¿cómo haríamos pasar? No había escritura en esa época, entonces ellos hicieron a través de las ilustraciones el storytelling, contando historias que nos quedaran hoy en día. Si nosotros no tenemos buenas, ¿cómo están? Tranquilos. Si nosotros no tenemos claro lo que queremos contar, a quién nos vamos a comunicar, y por eso hay unas, voy a llamarlo reglas, pero me suena a veces como tan cuadriculado, pero bueno, son finalmente sí deben ser reglas, pasos. Pero es que más que pasos tienen que ser como que lo debes hacer sí o sí, porque si no, pasos obligatorios, me encanta, participen porque son como pasos obligatorios. Una secuencia obligatoria. Como una secuencia, ¿por qué? Porque el no hacerlo, tú vas a contar historias, ¿quién no cuenta historias? Nos paramos a hablar con alguien, nos paramos, en este caso estoy sentada, me gusta más, y me gusta más poder interactuar con el público. Inclusive al principio estábamos en el auditorio de allá, pero que imagínense lo que hubiera sido semejante grande, como es de grande, pero es arriba, y a mí como que me hace falta estar más cerca de la gente, me hace muchísima falta. Yo soy más tallerista que conferencista, a pesar de que doy conferencias, a veces toca, y bueno, hay que hacer lo que hay. Pero me gusta más poder interactuar, por esa misma razón, porque me gusta que participen, que pregunten, que me completen, me complementen lo que yo de pronto puede que me olvide algo y que me digan como ahorita. Porque sí, esas reglas son importantes porque contar historias todo el mundo cuenta, pero contar historias que enganchen, que atrapen, no todo el mundo lo hace. Y a ustedes les ha pasado en muchos escenarios. En los libros, hay libros que uno lee y uno dice, ¿en serio? Lo deja a un lado. Hay películas que uno también, ¿no? Como que, pero ahorita vamos a ver también con estos temas. Hay personas que cuentan historias, que hablan, pues yo no digo contar historias porque esté contando simplemente una historia, que son súper aburridoras, qué pecado. Qué pecado, pero es que es como que uno dice, ¿a qué horas termina esta historia? Y no porque tenga que saber contar historias, pero qué rico poder aprender para simplemente comunicarnos con las personas de nuestro entorno. Yo digo siempre el metro cuadrado. Hay muchas personas, cuando yo con talleres, que me dicen, no, pero Adriana, es que para ti, cuando hablas de, pues tú te paras y hablas con gente, le digo, pero no es necesario, yo no empecé así. Con que yo impacte a mi metro cuadrado, ya estoy haciendo muchísimo por este mundo. Porque esa es la idea. El storytelling sirve para dejar una huella. Si yo quiero dejar una huella, depende de cómo la quiero dejar. Puede que la quiera dejar solamente a la gente que está alrededor mío, lo cual es válido. Si quiero más allá, como lo he querido yo, pues escribo libros, doy conferencias, ahora me estoy llevando, como les dije ahorita, grupos de personas a viajar por el mundo, porque me encantan las historias. Ahorita estuvimos en Jumbo la semana pasada y la persona con la que estaba yo hablando, estaba como en conversatorio, me preguntó qué era lo que a mí más me gustaba y qué había aprendido, ¿no? de las historias, si realmente eran tan importantes. Y yo obviamente, y ustedes también deben pensar lo mismo, le dije que sí. ¿Por qué? Porque no solamente crezco yo, cuando ustedes cuentan una historia, aquí mismo podrían decir, mira, es que a mí me pasó esto, lo que sea, yo me nutro, porque seguramente esa historia, y ahorita van a ver un ejemplo muy vivido de Jumbo, pues me voy a nutrir yo, y también seguramente cuando alguien habla y cuenta una historia y hay otras personas, pueden decir, yo no soy capaz de hablar, pero a mí me está pasando lo mismo. O a alguien de mi familia, un amigo, lo que sea, y tú puedes de pronto darle algo, una ayuda, lo que sea, una palabra, pues digamos. La semana pasada que estuvimos en Jumbo, yo vi una persona todos estaban súper integralmente, así como ustedes tomaban nota y me preguntaban, y bueno, eso es súper rico. Y hubo un personaje joven que estuvo muy atento y me pidió hablar, y salió. Y contó su historia, una historia muy dura, porque era un joven con autismo, con un grado de autismo, digamos Asperger, no, que son las diferentes estadios, ¿no? No todos es igual,
pero él tuvo y lo ha estado trabajando, ahora les digo cómo. Y fuera de eso, en el colegio pues les contó a sus compañeros, ya se descubrió como una persona gay, que le gustaban los hombres. Bueno, con esas dos, era más larga la historia pues, pero con esas dos a él le costó mucho trabajo encajar. Y utilizaba palabras como, es que mi mamá, mis papás no me escuchan. Y lo que pasa normalmente, y para mí es un ejemplo, eso pasó la semana pasada y ya lo tengo en ya para contarlo, porque ¿qué hizo él? Escribió un libro. Y eso lo ha ayudado a él a desahogarse, a conectar, a estar mejor en un entorno que él quiere. Porque a veces queremos encajar en entornos que no son los que nosotros necesitamos estar, pero queremos. Yo tengo una persona muy cercana que es joven, una niña, y ella es una niña muy diferente, porque a ella le gusta todos estos temas. Desde los 8 años vende mis libros. ¿Qué niña de 8 años vende? Imagínense, ella vende los libros, me llama y me pregunta, y cada vez que está conmigo quiere que yo le enseñe más cosas. Eso no pasa. Mis hijos pues, auxilio, socorro, no les interesa, pero creo que poco. Ay, mamá, felicitaciones, y me aplauden divinos, pero así como el interés de esta niña, no, ay, mamá, no, qué bueno, mamá, que está haciendo todo eso y que les encanta, muy lindos, como mi esposo, pero no como esta niña, es diferente. Comparten pasiones. ¿Cómo qué? Comparten pasiones. Compartimos pasiones, pero una niña en un colegio, mi mismo hijo que es tremendo, el mayor, súper crudo, me dijo, mamá, pero una niña como ella con razón no encaja, porque no es normal dentro de los que supuestamente, voy a hacer unas comillas grandísimas, son el general, los normales, los populares, no, como el grupo que es el que a veces como que camina, ella no encajaba. Ahora ya encontró su mundo, pero hemos hablado mucho sobre eso, porque es importante descubrir tu voz. ¿Cuál es tu voz? Ella tiene una voz diferente a las demás y está bien. De hecho tiene una voz divina porque canta, es súper histriónica, toca ukelele, guitarra. Es una niña que tiene otros intereses, pero ella quería encajar con el grupo, a la fuerza. Le costó lágrimas, porque tú no necesitas no con ese afán, vas a encajar. Y con tu luz propia, con lo que haces, vas a estar bien y te mueves y bueno, no serán tus mejores amigos o amigas, pero te ven brillar. A ella le costó, pero fue un trabajo muy bonito a través de todo esto que hicimos y de talleres y ella sola también haciendo otras cosas. Entonces a eso me refiero con descubrir nuestra propia voz. No es la voz de cantante, sino la voz de lo que sea, escribiendo, pintando, pegando. De hecho, mi primer libro, que se llama ¿Cuál es tu historia? Sí, adelante. Mi primer libro, que se llama ¿Cuál es tu historia? Fue lo escribí en el 2011. Aquí empezó mi historia de este camino, puedo llamarlo, de escritora y de conferencista y de todo este rollo, porque yo como ingeniera industrial, pues trabajaba en mercadeo, pero pues no escribía, no se me ocurría, a mí me fue pésimo en español toda la vida, entonces pues no se me ocurría que iba a escribir jamás, pero la vida pues te pone cosas que no, sin darte cuenta van llegando. Y con una amiga decidimos escribir este libro, hacerlo, porque es un libro para hacer, es un libro que tiene preguntas y propuestas, o sea que digamos que en ese momento no escribí, pero ya el hacerse preguntas es muy poderoso, ¿no? Porque bueno, yo personalmente me las voy respondiendo, yo las decido, preguntas que son, pues que tienen, digamos, fondo, como agradecele a quien quiera por lo que tú quieras, digamos que esa no es tan profunda, pero hay preguntas que quisieras encontrar en las nubes. Y son preguntas que pueden ser muy sencillas, tienen de largo y de ancho. Pueden ser muy sencillas, no puedes simplemente decir yo quisiera encontrar algodón. Está bien, perfecto, pero si ya vas más allá, tú dices no, si yo miro las nubes, me conecto con lo que soy y me gustaría poder ver esperanza, paz, no sé, ya cada uno encontrará lo que quiere encontrar, por eso digo que son preguntas que tienen más profundidad. Y empecé yo porque yo quería ayudar precisamente a la persona con la que hice el libro, porque ella es diseñadora gráfica y yo le veo un potencial gigante y yo quería que ella hiciera el libro y lo vendiera, ella. Yo dije, pues yo estoy en lo mío, mi trabajo. Ella me dijo, estás loca, Adriana, yo pues no vendo nada, ni un chicle en un colegio, así que
pagamos las dos. El mercadeo, pues, obviamente es lo que me ha gustado a mí. Hicimos el libro y para ayudar a una amiga mía también que estaba en una situación de un duelo muy duro, entonces yo dije, rico que ya se me ocurrió que escribiera y le regalé el libro. Fue la primera clienta, entre comillas, porque le regalé el libro cuando lo tuvimos listo. Un libro que ya hemos vendido más de 11.000 copias y ha sido un libro que a mí me ha hecho crecer mucho a través de las historias de los demás, porque a mí me llaman. No las 11.000 personas que han comprado los libros que estaría feliz, pero muchas. O me escriben, ¿no? Por Instagram. Adriana, mira, es que y me cuentan, como la persona que subió a hablar. ¿Por qué? Porque de alguna manera mi objetivo es abrir el espacio para que la gente tenga esa tranquilidad de poder hablar. Mis amigas a mí me dicen, no, Adri, mira, han hecho el taller conmigo casi el 90% de mis amigas, que créanme, no son poquitas porque yo soy como Roberto Carlos, quiero tener 1 millón de amigos y soy muy amiguera y obviamente cada vez con mi trabajo pues entablo nuevas amistades, amigas del alma, digamos que uno tiene como un grupo más cerquita, pero amistades tengo muchísimas con las que me gusta compartir, me gusta escuchar sus historias, me encanta hablar mucho. Y cuando yo digo eso, entonces la gente amiga mía se burla, llamémoslo de esa manera, pero a mí me encanta, por eso les doy pie, porque a mí me sacaban de clase porque hablaba mucho. Toda la vida tuve ese problema. Pero eso me sirvió para estar aquí, pero también me di cuenta con los años, es cuando uno indaga en uno mismo, cuando uno busca, va conociéndose, y esto fue lo que hizo este libro, autoconocimiento, de ver que yo también escuchaba muchas historias, porque tengo amigas que me dicen, ¿y vos por qué te acordás de eso? Con ellas, ¿no? Y me acuerdo de muchas cosas desde chiquita, y eso me ayudó para el segundo libro, que se llama ¿Cuál es tu histeria? Y este libro yo lo empecé a hacer en respuesta a ¿cuál es tu historia? Muchos años después, ¿no? Este salió el año pasado. ¿Qué? Este año. Lo terminé el año pasado, empecé en el 2020, lo terminé en el 2022 y lo lancé en el 2023. Tuvo todo un proceso. Y era en respuesta al libro que empecé en el 2011, o sea que sí fueron muchos años después. Yo lo había hecho de otra manera, y ahorita los muestro, es el mismo libro, lo llené en los libros, tengo 4, escribiendo, contestando estas preguntas. Pero quise ir un poco más allá y contar un poco más de mi historia. Pero cuando la empecé a contar dije, honestamente, pues como que un libro pues de mi historia solamente, Adriana Cruz, Perico Los Palotes, que no la conocen, pues la conocerán los amigos y el círculo cercano, que no es chiquito, pero no llegaría a lo que yo quería, porque es lo que uno quiere. ¿Qué quieres? Yo quería llegar a más. Entonces, vino la palabra histeria. ¿Qué piensan ustedes de la histeria? ¿Saben algo de la histeria? ¿Qué saben? Por allá. ¿Sabes algo? ¿Ustedes? Una persona que es muy como antipática, ¿Como que explota? ¿Como que no se mide? Ok, muy bien. ¿Qué más saben? Hace mucho tiempo se vinculó con la mujer, una forma de marginarla. Con una forma de marginarla, con el útero, porque viene de allí. Eso ya se lo voy a contar un poquito más. Pues la histeria, cuando yo empecé, yo cada vez que escribía en el celular historia me salía histeria. No sé si era un mensaje divino, no tengo ni idea, pero me salía histeria. Y fuera de eso un amigo, 2 amigos, hermanos, además de pura casualidad, pero primero él, que es más amigo mío, que es tremendo. Como yo también soy muy abierta, así como permito que la gente hable, permito también que la gente diga lo que quiere. Yo digo que yo tengo un letrero aquí que dice pase y diga lo que le dé la gana. Porque me dicen, porque yo no me pongo brava, porque yo abro las puertas, no crean que no me pongo brava, no, a mí me molestan cosas, claro. Hay cosas que uno le dicen que uno, y como, ¿por qué me decís esta cosa tan harta? Pero la mayoría, como mi amigo, además que depende de quién, me dijo, Adriana, ¿vos por qué no escribís sobre la histeria? Ustedes que son tan histéricas. Yo, caramba, ok. Voy a escribir, él fue a mi lanzamiento, que fue en marzo en la Biblioteca Departamental de Cali, incluso la esposa y el hijo de él también fue el compañero de mi hijo, y yo ahí cuando hablé de la histeria masculina, que está en el libro, que hay hombres que me dicen, demuéstrenme. Una vez hice una conferencia y me dijo un señor,
estrés. Yo, claro, con mucho gusto, lo demuestro sin estrés. Histeria masculina. La histeria, como historia, entonces la primera parte de mi libro está en 3 partes. La primera son mi historia de familia, pero le metí obviamente todos estos tonos histéricos, todos estos tonos que todas las familias tenemos. Que uno es antipático a veces, digamos que hay gente que es muy querida siempre, pero uno tiene sus raticos antipáticos, ¿no? Que como que hace cosas que, me gustó lo de antipáticos, porque puede pasar, ¿no? Que como que haces cosas que no son tan simpáticas, y eso es ser antipático, así no seas antipático, pero está muy bien. Porque la histeria, que ahora lo vamos a ver como cuando se creyó que era una enfermedad también, pues es cuando nos salimos de lo que debemos ser, de control. Gracias. Nos salimos de control. Y en la primera parte de mi libro, que yo hablo de mi papá, de mi mamá, de mis abuelitos, incluso de uno que se murió, Napoleón Cruz se llamaba este personaje, no lo conocí, pero yo con el nombre nomás, voy a ponerle Napoleón Cruz. El señor abandonó a mi abuelita, se fue, es de Popayán y se fue, y bueno, tiene toda una historia interesante que la conté, tranquila, la conté en el libro, cortico, ¿no? La primera parte de mi libro. Yo lo que hice, para los que les gusta escribir, es que el libro entero y leer, le hice subtítulos, porque a mí me parece más fácil leer con subtítulos que leer una chorrera gigante donde no tiene ni fin, ni principio ni fin, puede decirse. Entonces me pareció más cómodo y así lo hice, ¿no? La historia de mi abuelita resaltada era como un capítulo, además les hice ilustraciones casi a todas las páginas. Lo van a ver, casi todas las páginas iniciales tienen ilustraciones. Mi paso por el colegio donde me sacaban de clase, inició en Alcázar de Cali. Bueno, conté como todo esto. La segunda parte es la historia de la histeria, es una línea de tiempo donde vamos desde los egipcios. Los egipcios van desde antes, pero yo voy a empezar lo que está sustentado. Yo lo empecé con Adán y Eva, y ahora les cuento por qué. Pero con los egipcios, hace 2000 a 4000 años antes de Cristo, no se saben las fechas exactas, entonces yo lo pongo. La verdad no importa si son 2000 o 4000, que nos importa a nosotros si son 2000 o 4000. Eso no va a afectar la historia, pues, básicamente. Pero, me lo han preguntado, Adriana, pero es que dicen, y yo, sí, en algunas partes dice eso, en otras partes dice 4000, o sea que yo puse entre 2000 y 4000. Está lo mismo. Pero la verdad es que los egipcios pensaban que normalmente, no quiero sonar antipática, pero normalmente los que han escrito sobre la histeria son hombres, los cuales no tienen útero, no tienen, y pues imagínense con qué propiedad, ¿no? Hablan de todo esto, pero está bien, porque algunos son médicos y eso tienen, digamos, algún conocimiento. Pero los egipcios pensaban que el útero de la mujer era como un ser viviente. Yo lo voy a poner como me lo imaginé yo. Si ustedes lo buscan, lo encuentran un poco más científico. Pero ellos pensaban que el útero de nosotros era como un ser humano, un ser viviente dentro del estómago, dentro de toda esta capa, esta área, pues, que si no encontraba un desahogo, llámese tener relaciones sexuales o tener un hijo, menstruación, si no encontraba cómo desahogarse, se soltaba como un errante, como un judío errante, como una persona, como un ser que iba a moverse por todo el útero. Imagínense esto, ¿no? Bien dramático, pero así es, así está escrito. Y salía por la boca de manera antipática, de manera grosera, con rabia, con ¿no? todo lo que pasa cuando una persona está histérica. Persona. Obviamente, las mujeres somos más emocionales. Entonces, si lo asocian a eso, pues sí, las mujeres nos desahogamos más, los hombres no tanto. Entonces, por eso también fue, además por todo esto que viene del útero. Después los griegos fue cuando ya la palabra útero, bien, se llama histeria con H, con Y, histeria, como si fuera, o histerión. Y de ahí los griegos ya dicen que es lo mismo, muy parecido a lo de los egipcios, un poquito dicho de otra manera, pero muy parecido, porque también va a salir por la boca, etcétera, etcétera. Después viene el Renacimiento, después viene la Edad Media, Renacimiento, también se habló del útero, o sea, han hablado de nuestro pobre útero toda la vida. Lo han maltratado de una manera brutal, ¿qué? Y que igual también entra algo ahí, es que
a lo largo de la historia los que han escrito son hombres, porque a las mujeres nos han invisibilizado. Total. Y lo otro es que cuando las mujeres deciden llevar la contraria a lo establecido, es donde aparece esta palabra histeria, para callarlas y tildarlas de locas. Y De brujas. De brujas, de locas, de que no se pueden controlar, es algo que es una enfermedad, lo encasillan como una enfermedad. De hecho estuvo metido como enfermedad muchos años. Muchos años, ya no, ya desapareció, lo ven en el libro, está también en un gráfico, donde ya no es enfermedad, ya no es brujería, ya no es nada de esas, ya es como que, entre comillas, hubiera desaparecido. Pero la palabra histeria no va a desaparecer, y a los hombres les va peor porque les dicen, pareces una vieja histérica. O sea, peor aún, ¿no? Peor aún todavía. Entonces, a mí la palabra me encanta, yo la sigo utilizando y por eso escribí un libro y yo dije, bueno, pues hay que hablar de esto. Jean-Paul, ahorita les digo el nombre, él decía que la histeria es algo tan bonito y tiene una historia tan fuerte, tan poderosa, que sería imposible no hablar de ella, porque sí, es una palabra que tiene una historia, como lo acabas de decir tú, muchas gracias. En la época del Renacimiento, más o menos por esa época, aparecen las brujas. ¿Por qué? Porque se rebelaban, entonces simplemente son brujas y a la hoguera y bueno, esa es otra historia. Enfermedad, ya viene Charcot y el padre de la psicoanálisis, Freud. Y Freud y otros, pero digamos que ellos dos ya lo ven como una enfermedad. Entonces ya le quitan todas estas cosas anteriores, pero pasa a ser una enfermedad y hay una clínica en París que llevan a la gente histérica, mujeres, porque obviamente casi todas son mujeres, y bueno, pasa todo lo que pasa hasta que ya, hoy en día, desaparece. Yo ahí les muestro toda la historia. ¿Pero qué pasó? Porque les digo que Adán y Eva. Yo una vez hice un viaje a Turquía y el guía, que ellos pues hablan muy bien español, pero traducen literal muchas cosas, íbamos pasando por un sitio, un campo, pues muy como un desierto, y dijo, y ahí éramos 53 mujeres en ese bus. ¿Ustedes imaginan lo que podíamos oír? Todas hablando al tiempo, no se puede oír. El pobre guía le tocaba duro, ¿para qué? Le tocaba duro poder estar en ese grupo. Pero yo estaba en la parte de atrás, que era donde cantábamos y estaba la recocha. Y oí, pero yo siempre lo oí a él, la verdad, porque pues me interesa conocer la historia. Y él dijo, es que allí fueron tirados Adán y Eva. Tirados, así literal se lo estoy. Allí fueron tirados Adán y Eva. Y yo me imaginé, ¿no? A Dios desde el cielo, así, tirándolos desde el cielo. Bueno, él decía, lo dijo traduciendo. Y además dijo una cosa que a mí nunca lo había oído, no sé si ustedes lo han oído, me contarán. Dijo, además vivió con su amante. Y yo, ¿qué? O sea, Adán tuvo un amante, yo jamás había escuchado esa historia. He escuchado todas las otras historias que igual son un poco extrañas, pero no importa, eso es como yo decía, Adán y Eva, yo imaginaba que eso había sido, sí, y que la manzana y la pobre mujer nuevamente es la que seduce al hombre, etcétera, etcétera. El hombre es descontrolado, que no puede controlar Ahí no órgano, pudo, pero la mujer es la que lo incita al mal, al hombre, lo cual es regio, son historias fantásticas. Yo me río mucho en mi casa con mis hijos, en mi casa son puros hombres, 2 hombres, hijos, mi esposo y el perro, hombre. Yo ahí medio tengo a la persona que me ayuda en la casa, que es mujer, entonces ella me muere la risa cuando le digo esto. Pero él dice que el amante de Adán, ¿ustedes habían oído? Que Adán tuvo un amante, pero cuando ya me contó la historia, ya entendí, que él me dijo, él tradujo lover en inglés, es amante, pero lover es como amor. Yo tengo un lover, no tengo un amante de que le puse cachos, quiero ser bien específica, que así fue como yo me lo imaginé, y dije, pero Adán le puso cachos a Eva, ¿qué es esto? ¿Con quién además? Con la serpiente, pues si son los únicos, en fin. No importa, el caso es que yo me fui a buscar la historia, se casó fue la primera mujer de Adán, Lilith. Lilith fue la primera mujer. Esa era la amante, que según él decía. Entonces yo me fui a investigar, yo no me quedé, yo ahí me fui, dije, listo, buenísima la historia, chao, me voy a cantar, y él ahí siguió pues había como un grupo que siempre estaba con él, y yo a ratos también le preguntaba mucho y no iba a parte, pero hasta ahí llegó la historia. Yo llegué y le investigué aquí a Cali,
Y resulta que Lilith sí fue la primera mujer y que lo abandonó además. Porque la primera mujer fue hecha igual que el hombre, no de la costilla, sino que fueron hechos hombre y mujer igualitos, antes de la costilla pues, de Adán. Que además la historia de Adán, de la costilla, en estos días me la leí por ahí, creo que era Merlín, una historia ahí inventada, bueno, como todo. Pero esta me gustó porque decía que Adán estaba muy aburrido porque estaba solo. Después de que lo abandona Lilith, yo ya me imaginé, yo le puse más picante. Después de que lo abandona el pobre Adán y queda solo en el paraíso, ella se va para el mar muerto. Ella camina hasta el mar muerto y dice, lo que aparece pues en los escritos, es que Adán era, ¿cómo se llama eso? Lo de la abandona, lo que ella era como una prostituta, podría llamarse, lo que pasa es que no sé si era porque tenía hijos, me imagino que con hombres, no era iluminación divina como María, no. O sea que ella tenía hijos, porque no aparecen muchos detalles, es lo que les quiero decir, pero ella, y los mataba, supuestamente. Eso es lo que dijeron, pero claro, ¿por qué dicen todo esto? ¿Por qué creen? Una mujer que abandona al hombre. Porque Lilith se cree que era rebelde también. Rebelde. Entonces una mujer rebelde. No quiso ser sumisa. Eso, no quiso ser sumisa, entonces le achacan todo esto a esta pobre mujer. El caso es que él queda solo y lo que le oí, escuché a Merlín, al mago Merlín, es que le dice a otro personaje, ya me acordé en qué libro, que se lo recomiendo, no sé si lo han leído, El caballero de la armadura oxidada. Y la segunda parte se llama El regreso del caballero de la armadura oxidada, que lo leí también, y es cuando regresa el caballero después de 13 años de hacer su búsqueda de la verdad y de quitarse su armadura, y su mujer lo está esperando después de 13 años, muy viciosa, en el castillo, limpiando, que se vuelve una decoradora de castillos. El segundo libro es divino. Y ahí es que Adán le cuenta al mago Merlín que está solo, abandonado y que está muy triste. Entonces le dice, bueno, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar de tu cuerpo para traer una mujer? Y una pierna, y dice, no, pues ¿cómo va a quedar sin pierna? No, ¿estás loco? ¿Una mano? No, pues define que es una costilla. Entonces ahí ya saben de dónde es que venimos y por qué venimos de allí. A mí esta historia me pareció fantástica. El caso es que ahí en la segunda parte les cuento toda esa línea del tiempo. Yo me imaginé que la histeria comienza desde Adán y Eva, porque Adán se fue histérico, Lilith se fue histérica y dejó al pobre Adán pues muy solo y también sumido en la tristeza. Una cosa interesante de la histeria masculina, saliendo de allá de esta parte, es que tanto Virginia Woolf escribe en su libro, uno de sus libros, que el hombre, desde ahí habla del hombre histérico, que viene de la guerra, y pasa mucho, ¿no? Un hombre que viene de la guerra, sumido en la tristeza, por eso asocio tristeza de Adán también, porque el hombre demuestra la histeria de una manera diferente a la mujer. Sí, obviamente. La mujer es como para afuera y el hombre es como para adentro, ¿no? Entonces es el que se retrae, se vuelve triste, depresivo, etc. Eso le pasa a muchos hombres que vienen de la guerra y les sigue pasando, porque las guerras no se han acabado ni se acabarán nunca, porque el ser humano no hay nada que hacer. Entonces es muy, muy interesante poder conocer esto para conocerse más, ¿no? Para decir, primero yo ya hablo de la histeria con una tranquilidad, si me dicen histérica digo, pero claro que sí, y me muero la risa porque ya no me mortifica, digamos la palabra. Y me encanta podérsela contar a los hombres porque también, ¿no? Es que les doy un poco de tranquilidad. Y me acuerdo del ejemplo que le di a este caballero que me dijo, por favor, explíqueme y déme ejemplos. Evidéncieme. Y yo le conté pues la parte de evidencia que hay, pues que es una evidencia, como puede ser cualquiera que está escrita, puede ser verdad o no. Pero me gustó el ejemplo que le di, porque yo digo, los hombres, hay algo que les pasa cuando ven fútbol, o sea, se enloquecen en serio. Yo le dije a mi hijo esto, le dije, pues parece un loco de mente, y me dijo, mamá, eso no es nada. Si vieras a Pipe, un amigo de él, quebró un televisor. O sea, si eso no es histeria, a mí me perdonan, pero pues es que ya quebraron un televisor. Y claro, esa es la forma de hablar de histeria masculina, lo que es ese descontrol, finalmente. Y el fútbol nos lleva a pasión,
quedó sin voz. Ahora que perdió bueno, volvió a perder ayer, ¿no? Pero con Uruguay que fue tan, o sea, fue muy triste, en verdad. Se quedó sin voz el fin de semana, le digo, pero que esta ronquera, no grita. Es que gritó, que me asusté, yo no veo fútbol, pero me entero de todo. Abrí la puerta y grito tan impresionante. Entonces, bueno, eso es de ese segundo libro. Tercero y cuarto es de lo que yo le escribí aquí y le voy a, está como lejos, no sé si lo acerco el tablero por si quieren tomar nota. El tercero y el cuarto son la historia que Storytelling nunca contó. Yo les hablo de todos estos libros porque es un recorrido, pero además porque es un mensaje que les quiero dejar, o son varios mensajes que les quiero dejar. Este libro, la parte inicial, les conté una historia, ¿cómo no? Yo ya estoy contando cómo no iba a inventarme una historia del storytelling. Entonces, la primera parte, es antes de empezar como en materia, les cuento lo que yo me imaginé que fue storytelling, si fuera un personaje, antes de ser el personaje que terminó siendo storytelling, ¿no? Que cuenta historias y enseña a contar historias. Pero antes era un contador de historias común y silvestre, de a pie como cualquiera de nosotros, empezando. Y fue muy chévere porque yo lo llevo por capítulos de nuevo con los pasos, con las partes que tiene un storytelling. Entonces el conflicto, el escenario, el personaje, lo tengo escrito, etcétera, etcétera. La segunda parte les enseño a contar historias. Este es el libro del storytelling, también ilustrado. Yo pues soy de dibujitos, me encantan, me parece muy súper didáctico. Trabajo con niños y con adultos. Y yo digo como las películas de Disney, pienso que todo lo que yo hago, a mí se me quedó grabado eso. Para mí las películas de Disney son hechas para niños, necesarias para adultos. Este libro fue hecho más para adultos, pero también le sirve mucho a los niños para que conozcan todo este mundo de las historias. La histeria de pronto sí no es mucho para niños, pero está tan ilustrado que también lo ven y por ejemplo, la niña que yo les contaba ahora, se lo leyó a los 13 años, 14, de principio a fin. Y le llamó la atención la tercera parte, que son historias, una historia que iba conectadísima con ella y que fue también parte de mi historia en el colegio. Y ella conectó muchísimo con eso. Imagínense todo esto. Este es el libro y les voy a contar aquí, me voy a poner la cámara, aquí un poco sobre lo que les conté aquí sobre el storytelling. ¿Cómo contar buenas historias? ¿Cómo contar? Voy a poner esto para acá. Ya lo pongo para despejar. ¿Cómo contar buenas historias? Ya les dije que el storytelling es una narrativa atrapante de sucesos que debe dejar un mensaje siempre, debe emocionar. Entonces lo primero es esto. Para mí el storytelling es la vida misma. Nosotros vivimos historias todo el tiempo. Algunas, como los pensamientos, cuando nos aferramos a ellos, que nos van a como a bloquear, ¿no? Como que no nos van a dejar seguir. Los otros pensamientos positivos o lo que nos hace estar mejor es la vida misma, el storytelling, lo que estamos contando todo el tiempo. Y una cosa importante, cuando yo ya voy a construir una historia, me refiero, si yo voy a hacer un comercial, si yo voy a hacer una publicidad en Instagram, en LinkedIn, en cualquiera de las redes sociales, si yo voy a escribir un libro, un poema, un libro puede ser una cosa cortica, ¿no? Yo no me refiero a libros de muchas páginas, pero también es válido, claro, las novelas, pero cualquier historia que yo vaya a contar, es importante saber que es una promesa que hay que cumplir. Yo le estoy diciendo algo, un comercial, qué rabia que da cuando uno ve un comercial y compra el producto y resulta que no era la promesa que te estaban diciendo. Eso es un mal storytelling, pésimo. Te están diciendo mentiras. El storytelling, si bien el storytelling tú puedes adornar la historia, por ejemplo, lo que les conté ahora, entre 2000 y 4000 años, a lo mejor son 5000, no tengo, puede que, pero eso no afecta la historia. Si lo que tú vas a decir, inclusive en el storytelling dice una frase que a mí me encanta, está en italiano, pero obviamente la voy a traducir, dice se lo vero e ben trovato, así no sea verdad, está bien dicho. Y a eso me refiero, no hay cosas que no son tan relevantes en la historia, mientras que tú, la promesa que vas a dar la cumplas. Tú no puedes mentir o decir cosas que no son.
Yo les voy a decir a ustedes, bueno, yo hoy les voy a contar cómo encontrar su voz, les voy a regalar 7 pasos, creo que en el aviso decía, yo llego acá y no les doy los 7 pasos y me voy, no, yo no tengo ni 7 pasos, yo no tengo 7 pasos. Eso no puede ser, eso no puedo ser yo, pero sí puedo adornar la historia con cosas que de pronto no hayan pasado, pero que suenan muy bien, como que le impacta a la gente. ¿Qué es importante en storytelling? ¿Qué es lo que queremos comunicar? ¿Qué quiero decir? Miren, inclusive para una conversación, no es que prepararse tanto, se puede ser más rápido, no va adquiriendo mucha habilidad, pero ¿qué es eso que yo le quiero comunicar a la persona con la que voy a hablar? Tú vas a una reunión con amigos y tú quieres contar una historia que tú quieres que tus amigos sepan. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuáles son esos amigos? ¿A quién le vamos a contar la historia? En ese caso, en el caso sobre todo de comerciales, de cuando uno trabaja con empresas, es entender que el público es el héroe. A mí me encanta por eso los talleres, porque yo les paso la capa para que los que realmente brillen, como salió esta persona y contó su historia, él es el héroe. Yo soy la guía. Lo cuarto que quiere menos, aquí me salté, pero es el cuarto. Tu marca, tú eres la guía que va a ayudar al héroe a brillar, a encontrar su voz, a lo que sea que queramos pues nosotros. Siempre en una historia que vayamos a contar debe haber un desafío, un conflicto. Eso sobre todo pasa cuando hablamos de comerciales, de libros, ¿no? Que tienen como la trama, vamos a llamarlo así. Importantísimo. Aristóteles, y desde Aristóteles eso no ha cambiado, imagínense cuántos años, creó las 3 partes de una historia. Y el conflicto es la trama. Inicio, trama, final. O sea, básico, pero así es. Lo que pasa es que le hemos metido un poco más de cosas. Definir personaje y escenario. ¿En qué medio voy a contar la historia? ¿Qué me interesa a mí? Por ejemplo, cuando hay comerciales de detergentes, entonces si es en la oficina, si es en la casa, el lavadero, ¿no? Lo que está alrededor. Ustedes ven un comercial y ahora pues que han visto esto, yo me fijo en todo hoy en día. Yo leo un libro y me imagino al guionista detrás escribiendo, ¿por qué habrá que escrito esto que escribió? Me encanta, igual me las disfruto, crean, pero me gusta como pensar. Yo me estoy viendo ahorita series coreanas y estaba negada, yo decía, ay, qué jartera oír el hablado, pues que no entiendo ni papa, y que además es como raro, entonces como que pero me gusta en coreano y me gusta en español. O sea, me han atrapado. Y me imagino cómo es, lo que todo este sabor que le ponen a estas series coreanas, cómo atrapan, cómo te llevan por un mundo, un escenario divino, entonces la persona caminando, igual que las turcas, y le dan importancia a una pluma, le dan importancia a las nubes, le dan importancia a todo. Entonces, importantísimo. Emociones. Tenemos que emocionar al público. Pero depende, lo que les decía ahora, tú no tienes que ser, como encajar, no tienes que ser igual a todo el mundo. Tú puedes, desde tus emociones, las que manejas, puede ser que tu tono sea diferente al mío, obviamente que va a ser diferente. Cada uno encuentra qué emociones utilizar. La acción. Si dentro de ese storytelling no hay pues no va a funcionar, ¿no? Que, por ejemplo, yo hago una publicidad en Instagram y tengo que ponerle lo que la persona va a hacer. Sígueme, como aquí, síganme en Adriana Cruz Historias, es como el objetivo. O busquen los libros si los quieren comprar. Esa es la razón de una promesa, sino lo que invitamos nosotros a hacer al público. En un libro es el mensaje que le voy a dejar. No siempre es que la acción es algo que pase en la otra persona. Por último, siempre dejar un mensaje, como les dije. Si no hay mensaje, pues no hay historia. Y eso me encanta. Final feliz. Yo, toda la vida, hasta hace poco, me cuesta, pero hasta hace poco, me leía libros o veía películas que tenían finales felices. Pero mi final feliz era que no muriera el protagonista. O sea, la historia de Jesucristo siempre me ha dolido mucho, la de Simón Bolívar, porque se mueren finalmente. En mi libro, en la tercera parte, conté una historia de Simón Bolívar donde revivo a Simón Bolívar y a Manuelita. Ahí lo salva un médico,
a Simón Bolívar, lo salva y lo pone a vivir unos años más. Y eso fue uno de los cuentos que conté en ese libro, porque me cuesta. Todavía me cuesta, pero digamos que he aprendido que final feliz no es porque no se muera el protagonista o la protagonista. El final feliz es el que es coherente a la historia que estás contando. Si en la historia que estás contando se debe morir el personaje, yo ahora lo entiendo y como que me cuesta menos, digo, pues sí, se tiene que morir. Sí, era necesario para eso, es un final feliz, ¿ok? Es bien importante. Disculpa, yo debo de salir, pero sí te Sí, inicio otro curso. sí, tranquila que ya aquí vamos Permiso, terminando. muchas gracias. Tú ya apuntaste todo además. Sí, ya lo Que tengo estés todo bien. apuntado. Gracias. ¿Qué debe tener toda historia? Autoconocimiento, porque es lo primero. Si tú vas a contar una historia y no te conoces, la vas a contar. Eso no significa que no las contes, pero si nosotros nos fortalecemos más, va a ser más poderosa. Que sea auténtica, que haya empatía. Importantísimo. Es que yo me preocupe por el interlocutor, cualquiera que sea. Porque es como, yo escribo lo que me da la gana, si les gusta bien, si no, bien. Yo voy a contar lo que me quiero. No hay empatía. Entonces, el entorno siempre va a ser muy importante. El énfasis centrado en los valores, ¿no? Yo, ¿hasta qué punto voy a llegar con este énfasis que hablo aquí? ¿Qué metáforas voy a utilizar que sean adecuadas a lo que voy a hablar? Es como que, ¿qué punto importante le voy a poner yo a esta historia? ¿Qué profundidad, más bien? Simplificar. Dicen que entre más cortas las cosas, mejor. No significa que una novela, porque tenga 400 páginas, las novelas son normalmente largas. A veces pasa que, ese día fui a una reunión, que fue un matrimonio, que repetían muchísimo lo mismo. Yo decía, hubiera dicho esto de esta manera, hasta aquí, eso lo pensaba yo, porque después lo cuentan en diferentes versiones 5 veces y ya llega a la cuarta que tú dices, pues ya, ¿no? Estuvo bien. Entonces, es por eso importante que yo, si tengo un mensaje, es importante escribirlo, porque si yo voy a contar algo, no voy a repetir. Y vuelvo y cuento, les quiero decir que a mí me pasaba, por eso hago tanto énfasis en eso, que a mí me pasaba. Yo daba a veces videos donde la repetición de la repetidera, hay que tener mucho cuidado. Y personalizar. En storytelling hay una frase que a mí me encanta que dice, entre más personal, más universal. Mis historias, y todas las historias, son muy importantes y son universales. Algo de mí, de mi historia, le pasa a otra persona, algo. Y así tú, y así tú, así tú, y cada uno. Todos tenemos algo que al otro le ha pasado, o le va a pasar, o le ha pasado a alguna familiar. Entonces, por eso, entre más personal, más universal. Yo siempre que cuento mis historias, hablo de lo que me ha pasado a mí. Es la historia que más conozco. Claro, hoy en día pues, he hecho mano de muchas historias que me han contado, pero es la historia que más sé y la que más puedo compartirles. ¿Por qué? Es porque quiero que la vean como una forma de decir, mira, sí o no, o eso que contó Adriana no me gusta. Entonces mi esposo dice que hay cosas que de las otras personas toda la vida sirve aunque sea de mal ejemplo. Y es verdad. Entonces si de pronto dicen, no, eso no, entonces eso no, pero de pronto sí hay otras cosas. Importante. ¿Cómo deben ser? Relevantes, obviamente auténticas, entendibles, oportunas y persuasivas y convincentes. Así deben ser las historias, por eso tienen esa fortaleza. 7 pasos que ya son de este último libro, de este cuarto libro, aquí están. Este es un libro de 15 autores, se llama Mujeres Inspirando Mujeres. El primer capítulo, por pura casualidad, el mío, no porque pero como es Adriana Cruz, y C, pues quedé primera, buenísimo. Pero pues no fue así como que me hubieran escogido. Adriana Cruz Historias. Y se llama Libera tu historia, el mundo lo necesita, por la misma razón que les estoy contando, que debemos contar historias, contar nuestra historia sobre todo, como la queramos contar, porque otra gente seguramente le va a conectar. Y son los 7 pasos que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, que los he ido fortaleciendo. Primer paso es hacer una pausa. En todo este mundo que vivimos tan loco, pues lo primero que tenemos que hacer es parar para poder seguir. Parar, pausar, respirar.
Una respiración que la recomiendo siempre es la respiración diafragmática, que es la que entra por la nariz, pasa por el diafragma, que está como entre aquí y acá. Llegas al estómago, sostiene y vuelve y sale. ¿Para qué sirve la diafragmática? Para todo, para tranquilizarnos, para hablar. Yo todo el tiempo estoy haciendo respiración, y dice, pero ¿cómo hacer? Digo, porque ya lo he hecho, como lo repito, lo empiezo a hacer de una manera pues, todo el tiempo, casi siempre. A veces que uno está como afanado, que cuando te ves es que no puedes ni hablar. Exacto. Digo, ¿cómo se llama eso? Casi que broncoaspira. Entonces, importante parar para poder seguir. Antes de empezar aquí, yo, cuando de pronto me volteo, entonces, para que la voz se proyecte. Cuando la voz sale de aquí, ustedes han visto de pronto gente que habla y es como que esto se le pone tieso, la voz sale diferentísima. Cuando yo hablo desde aquí, casi que hago una fuerza, estoy exagerando un poco, pero sí, puede ser que yo empiece a hablar y, en cambio, si yo respiro, ¿cómo está? Sale proyectada, se llama proyectar la voz, desde el diafragma, precisamente. Por eso se llama diafragmática. Sonreír, agradecer, es otra forma de pausar. Segundo, conectar con tu esencia, lo que somos. Es algo que no va a cambiar, pero podemos moderar si queremos hacerlo. ¿No? Porque si yo soy una persona que nací, y esos son personalidades que así somos, no hay nada que hacer, nadie les enseñó, a veces sí, pero el entorno, pero muchas veces nacemos. Si a mí no me gusta algo de mí, conecto con esa esencia de todas maneras para saber cómo lo voy a moderar. O si me encanta, pues lo fortalezco más, por donde sea. Los valores y las debilidades, fortalezas y debilidades, le llamo yo también, es todo eso que tenemos nosotros, no sé, ¿qué se les ocurre? ¿Cuáles valores puedes pensar que tienes tú? Valor. Alegría, empatía, que sonriente eres, o sea que se puede hacer un valor porque todo el tiempo te has sonreído y reído. Eso. ¿Otro? ¿Qué te ocurre? Amable, me gusta. Responsable. Sí, Responsable. Hay una lista gigante, búscala en internet, es que con internet todo se puede. No hay que creerle a todo, pero hay de todo. Ahí van a ver N.000 valores para que ustedes de pronto hagan su propia lista. A mí me preguntan, Adriana, ¿cuáles son tus valores? ¿Quién eres tú? Yo digo siempre optimista, apasionada, decidida y optimista. Ese es el orden, no al revés. Apasionada, decidida, me la aprendí en el orden pues como para que me llegue. Apasionada, decidida, optimista. El orden de los factores no altera el resultado. En este caso, y siempre la justicia y la libertad son para mí muy importantes. Esos son mis valores. Llevo trabajando un tiempo, así que no se lo tienen que tener así, pero los recomiendo. ¿Tú qué valor me puedes decir ahí? Empática. Empática, así se te nota. Desde que me llamó Adrianis, muy empática, muy amable, conectada, sonriente. Entonces esos son los valores que... Pero también tenemos debilidades porque seres humanos somos. Entonces también es importante que los tengamos claros. ¿Cuáles son esas debilidades que tenemos? Apuntarlas y decir, sí, es que yo soy... De pronto yo no soy tan responsable, de pronto yo no soy tan puntual y quiero ser más puntual si quiero serlo. ¿Qué tengo que hacer? En el cuarto paso, fortalecer esas debilidades para que no se me vuelvan, voy a llamarlo así, creencias que me limitan o cosas que me limitan. Porque yo puedo tener muchos de esos valores no porque valores ya o fortalezas, pero esas cosas que no son tan positivas, que no me dejan avanzar, me frenan. Trabajarlas para poder seguir. En el quinto, visualizar las metas. Yo soy una soñadora, por más de que yo, todo esto obviamente es poner los pies en la tierra para poder llegar a hacerlo, pero soy soñadora y me gusta imaginarme, eso me encanta visualizar metas. ¿Cómo me imagino yo que puedo ser? ¿Cómo me imaginé yo la primera vez de estar aquí parada? Me lo imaginé para llegar. ¿Qué hice? Un plan de acción. Acción hay por todas partes, sin acción no hay historias. Ese es el séptimo paso. Antes del séptimo, que están como el sexto y el séptimo, los puedo mezclar, es cómo yo puedo descubrir el propósito. Pero vamos a quitar el peso a la palabra propósito, porque eso es como propósito de vida, eso suena como que eso no pasa.
Y de hecho a veces nos puede poner una carga adicional en la vida y eso no queremos. Entonces es importante entender que el propósito puede ser lo que están haciendo en el momento cada uno de ustedes. El que tiene hijos, pues criar hijos. Puede ser que lo tenga, puede ser que no, pero es buscar, ¿no? Es con todo esto de autoconocimiento, yo voy diciendo, no es que yo me siento que estoy viviendo mi propósito de pleno. Cuando lo tengas claro, yo hoy para venir acá tuve que hacer ciertas cosas porque no había transporte, una cantidad de cosas y yo ya, primero ya me comprometí, segundo me encanta, o al revés, primero me encanta, segundo me comprometí. El orden de los factores tampoco altera el resultado, pero como me fascina, así no haya mucha gente o haya mucha gente o como sea, pues busco cómo poner acción. Eso es estar en la tierra, pero sueño, pienso, me imagino, yo soy súper, ¿no? Como tener claro qué quiero para llegar con acción. Sí, o sea, ¿cómo le puedo llamar a eso? Bajando las expectativas, no sin expectativa. En estos días leí un libro, que voy a hablar un poquito de ese, que decía que no debíamos de tener expectativas, o como bajarle, ella lo decía un poco más crudo y yo me lo bajé el tono y dije, no, de expectativas hay que tener, tú esperas todo, eso es expectativa. Yo espero comer esta noche, yo espero viajar, son expectativas. ¿Qué pasa? Que esas expectativas no se te vuelvan una mortificación. Porque cuando ya se vuelve mortificación, cuando ya es que no lo logré, pero es que yo porque no pude hacer esto, ahí es que viene el problema. Pero sí tenemos que esperar, tenemos que soñar. Porque entonces si no, pues la vida sería muy... No, ya es que si no esperamos nada, cualquier cosa que recibamos va a ser suficiente porque es que no espero. Tal cual. Tal cual. Yo espero bastante. Yo también espero mucho, yo espero bastante y de todo el mundo, pero bajar las expectativas. Ahora les voy a contar sobre eso porque a mí este último libro que me leí, se los traigo porque está recién salido del horno, se llama Amar lo que es. Byron Katie es la escritora y me tiene, bueno, así, rebuscada. Porque todas esas, muchas cosas que yo pensaba, pero yo las sigo pensando. O sea, yo todo eso lo he, como cuando uno cuela la harina en un cernidor, se llama eso, y yo paso todo por el cernidor. Hoy en día todo. Digo, sí, me encanta, pero hay cosas que no soy tan... No, y comparten. No, y comparto todo lo que ella dice, pero le bajo un poquito. Porque o no he llegado allá, como ella, que ya les voy a contar. Creo que no he llegado, por supuesto que no he llegado, más bien. Pero también me gusta como lo vivo yo. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Lo que haces te gusta? ¿Estás bien con tu vida? Es la primera pregunta, ¿no? Si no estoy bien con ciertas cosas, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso es para el propósito séptimo, plan de acción. Ahora les voy a hablar, para cerrar ya, de ese cuarto libro. Se los quiero dejar de regalo, porque a mí me ha encantado. Byron Katie se llama la escritora, con B larga, Y, Byron con N, Katie, ahora lo escribo. Ella habla que, y esto yo sé que les va a encantar, que cómo ayudarnos a vivir mejor con nuestros pensamientos. Ella le llama, imagínense para mí lo que me pudo haber choqueado, buenas, es que ella dice que los pensamientos son historias, lo dije ahorita al principio. Y hay una, inclusive lo posteé yo en mi Instagram, a pesar de que, porque yo hablo de historias todo el tiempo. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Entre historia y histeria, yo hablo de historias todo el tiempo. Y ella dice, ¿qué serías tú sin tus historias? Cuando ella me pregunta eso, en el libro que me leí, yo dije, pues no sería nadie, dije yo, en mi mente. Cuando leí lo que ella quería decir, entendí. Y es que por eso es chévere, uno debe leer y entender primero lo que te están queriendo decir y a tu manera también. Entonces ella lo que quiere decir es que los pensamientos son historias. Y esos pensamientos, cuando nosotros no los dejamos pasar como las nubes, porque los pensamientos son como nubes que pasan en el cielo, gotas de lluvia que caen, todo eso debería de seguir. ¿Qué pasa cuando nos aferramos a esos pensamientos? Y les voy a decir, pensamientos, yo diría que sí, más graves los negativos, pero hay cosas también como positivas o buenas, que también me aferro demasiado. Yo soy hermosa, yo soy divina, yo soy, y está bien, me lo debo creer, pero si eso me lleva a ser petulante, no estoy siendo empática, o sea que no está bueno.
¿no? Eso es como mirar bien qué es lo que está pasando, pero sobre todo los negativos. Y lo conté ahora sobre la persona que salió en Jumbo ahorita la semana pasada, que dijo, mis papás no me escuchan, nunca me han escuchado. Yo le dije, ¿estás seguro? La primera pregunta. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Y normalmente uno tiende a decir, sí, es verdad. Yo casi todos esos pensamientos que me he estado preguntando, la primera respuesta casi entonces, claro, porque uno es así, ¿no? Obvio, me lo creo y lo he dicho y lo pienso, pues es verdad. La segunda pregunta va así como a reforzar, ¿tienes absoluta certeza de lo que tú dices es verdad? Y ahí empieza todo a cambiar. ¿Por qué? Hay cosas que sí son verdad, pero yo le pregunté a él, yo aproveché para hacer la pregunta, como él estaba acá y se quedó casi que hasta el final conmigo, le dije, ¿tú tienes absoluta certeza de que eso que tú estás diciendo es verdad? ¿Has preguntado a tus papás? ¿Todo el tiempo no te escuchan? Ah, no, ahí cambió. Me dijo, no todo el tiempo, hay veces que sí. Entonces, como dices, nunca me han escuchado. Hay que tener mucho cuidado con porque no lo creemos. Son esos pensamientos, esas historias que los aferramos y nos hacen que nos limitemos nuevamente y se llaman las creencias limitantes, que son lo que se volvió creencia. Un pensamiento que no debo pasar es una creencia que me va a limitar. Y piensen en cualquier cosa, y es todo el tiempo. Como les digo, yo estoy en el camino, o sea, yo tenía un pensamiento, tenía una creencia. No era un pensamiento porque lo aferré durante muchos años y todavía me cuesta. En la coherencia yo tenía claridad con 3 partes de la coherencia que son sentir, hacer, piensas, sientes, haces, y hacer me falta una, y pensar es la cuarta. Yo decía las otras 3 bien, porque yo de una manera soy coherente, yo soy una persona alegre y actúo alegre, casi siempre estoy alegre, obviamente tengo momentos donde lloro, pues, porque no soy pues, infalible, pero es como, y cuando hablo con los amigos míos, yo digo que en esa parte puede haber un poco de coherencia. El pensar, que mi mente, y la mente de casi todos, yo he matado mente en mi mente. Que se muera ese desgraciado, lo he pensado, pero ¿y quién no? Casi todos. Yo decía, menos el Dalai Lama en el Tíbet, allá por allá, así. Porque yo pensaba, cuando escuché a esta señora, bueno, tengo que estoy revaluando muchas de las cosas, dije, sí se puede. Sí se puede lograr. Y yo, en estos días, una prima mía hizo un comentario en un chat. Vienen de vacaciones en diciembre y yo muy amablemente he hecho todo, me encanta, pues tengo una empresa de viajes, pues me encanta planear, me encanta. Entonces mi hermana me dijo, yo sí voy con plan, así que mi hermana viene 6 días, un poquito con los hijos, y yo a ellos siempre que han venido les he hecho miles de planes porque los programo. Y entonces el martes puede que, yo soy súper flexible, y si no se hizo, lo mismo, yo espero que se dé, si no se da, cambiemos el plan. Más le escribí, y una prima mía contestó, mi plan es no planear, voy a fluir. En otro momento me hubiera molestado mucho, tengo que confesarles. Pero como estoy en este proceso, ahora, Acomódenme que yo me acomodo. Ah, sí, no, ella no se acomoda, ella no quería estar en nada. Yo voy a fluir sola, ok, haga lo que quiera. Yo lo pensé, la verdad que me dio risa, dije, está pintada. Me llamó mi hermana, me llamó mi mamá. Y mi hermana es muy amiga de ella, ¿qué tal ese comentario? Y mi cuñado, que es terrible por allá, este es más parecido a mí, por allá dijo, no le voy a decir la palabra que dijo, pero imagínense que se jodan. Porque claro, pero como yo, por eso es que no es fácil, pero estar trabajando en esto es estar creciendo yo. Y si yo crezco, la gente alrededor mío, si yo crezco, me fortalezco, me nutro, pues yo puedo compartir y mi metro cuadrado y todo lo que yo quiera va a estar mucho mejor. Es un proceso. Y la tercera pregunta, perdón, ya vamos, son 4, son 5. La quinta es mía. Las otras 4 son de esta señora, que se las robé y hoy se las traigo, pues las adapté. La cuarta es, ¿qué sentimientos tienes cuando te aferras a los pensamientos? ¿Qué creen? ¿Qué sentimientos pasan cuando yo me aferro a un pensamiento y lo creo? Así me dé rabia, ¿no? Normalmente son así.
Normalmente son negativos. El cuarto paso, la cuarta pregunta, más bien, sería como un paso, es, y también se pueden hacer en diferente orden, no importa. La cuarta es, ¿qué serías tú? Esta es la pregunta, sin ese pensamiento aferrado. ¿Quién serías? ¿Estarías como? Sería una persona mejor. Mejor. Claro, porque no es como una limitación que pone uno, entonces si quita la limitación, entonces puede crecer. Totalmente, muchísimas gracias. Eso es tal cual, no tengo ni que decirlo. Es mejor, son los valores positivos, más tranquilo, más feliz, más bla, 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 todos. La quinta pregunta que yo les hago es, como mi primer libro, entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Qué es lo que tú quieres contar? Y voy a decirlo para sonar mucho más claro. Story. No la history, porque es que la historia del pasado es la que ya contaste y a veces es la que te limita, porque es que en mi familia todos son de mal genio y es que eso viene de eso lo hemos escuchado todos. Eso son las creencias limitantes. Esas las creencias limitantes, tal cual. Entonces yo tengo que cambiar y voy a contar una historia diferente. Entonces, ¿cuál es tu historia? Con eso cierro, para que se lleven esas preguntas y sobre todo la última. ¿Qué historia quieres contar? Ojalá sea la mejor, porque es la única que tenemos, es la nuestra. Me repite por favor el nombre del libro. El último libro se llama Amar lo que es. Es cortico, está en books, en Amazon, pues yo bajo muchos libros por ahí para estar como con el libro en todas partes. Y además vale 11.000 pesos, creo, regalado. Y se llama Amar lo que es. Y para tenerlo ahí, la verdad es que para mí ha sido una herramienta fabulosa, fabulosa, fabulosa. Y ya, eso es. Muchas gracias, Mariana.